¿Qué pasa si la razón por la que te rompes es simplemente porque nunca aprendiste a pensar como alguien que no lo hace? Vivimos en un mundo que alaba la reacción, premia el ruido y confunde el estruendo con la fuerza. Pero aquí está, la verdad. La verdadera fuerza es silenciosa. Los hombres inquebrantables no se forjan gritando más fuerte, sino en el silencio, en la contención, en la claridad. Si alguna vez has sentido que estás constantemente bajo presión, emocionalmente, agotado o manipulado para reaccionar, este video es para ti. La filosofía estoica enseña que la mente es una fortaleza o un blanco. Cuando tus pensamientos están dispersos, cada insulto corta más profundo, cada revés parece un colapso, pero cuando controlas cómo piensas, realmente lo controlas, nada puede quebrarte. En este video descubrirás 7 formas poco comunes de pensar que entrenan tu disciplina emocional, reinician tus hábitos mentales y te dan la fuerza interior para mantenerte calmado cuando todo a tu alrededor es caos. No son teorías, son herramientas antiguas, probadas, afiladas y usadas por las mentes más resilientes de la historia. No estás solo. Muchos hombres se sienten atrapados por las expectativas, incomprendidos o encerrados en ciclos emocionales que parecen imposibles de escapar. Pero puedes liberarte, no con fuerza, sino con mentalidad. Si estás listo para dominar cómo respondes al mundo y convertirte en el hombre que ninguna tormenta puede sacudir, quédate conmigo. Da like al video, suscríbete, comparte esto con alguien que lo necesite. Tu mente es tu arma más poderosa. Vamos a afilarla, juntos. 1. Observa todo, no reacciones a nada. Lo ves todo pero no te mueves. No por miedo, no por duda. Te quedas quieto porque has entrenado tu mente para distinguir lo que importa de lo que provoca. La mayoría vive a merced de su entorno. Su paz se derrumba con un solo insulto, su orgullo se enciende ante el menor desprecio. Su mundo interior no está protegido, está expuesto, vulnerable, reactivo. Pero hay otra forma de pensar, una que convierte la observación en poder y el silencio en fuerza. Reaccionar a todo es entregar tu control a todo. La ira, la indignación, el ego, todos son trampas al acecho. El mundo moderno te tienta constantemente, titulares que despiertan, furia, opiniones que hieren tu orgullo, personas que aprietan tus botones solo para verte reaccionar. Y cada vez que muerdes el anzuelo, pierdes una parte de ti, entregas tu centro. El estoicismo no ofrece un escudo contra la realidad, sino un dominio sobre tu campo de batalla interior. Los estoicos lo llamaban la ciudadela interior. No un muro que bloquea la vida, sino una fortaleza que la filtra. Lo que entra en tu mente es tu responsabilidad. Lo que permanece allí es tu decisión. Imagina a un hombre sentado en una sala llena de ruido, cotilleos, tensiones, demandas. Todos reaccionan, gritan, se defienden, se pavonean. Él no, observa, no con indiferencia, sino con claridad. Su quietud no es pasiva, es controlada. Sabe que la percepción sin disciplina es solo ruido, pero la percepción con claridad se convierte en previsión. No ignora lo que pasa, lo mide, el momento importa, la respuesta importa, pero sobre todo importa elegir no ser arrastrado al caos emocional. Este tipo de pensamiento no significa reprimir emociones, significa dominar cuándo y cómo usarlas. Hay una diferencia entre sentir ira y dejar que la ira tome tus decisiones. Hay una diferencia entre notar un desprecio y necesitar probarte a ti mismo en respuesta. Los estoicos creían que te vuelves inquebrantable no al cerrarte, sino al estar en medio de la presión sin perderte. No buscaban la calma, la construían, ladrillo a ladrillo. Cada ladrillo se colocaba con conciencia, contención y la negativa a reaccionar como todos los demás. El error que cometen muchos hombres es asumir que ser fuerte significa ser ruidoso, reactivo y rápido para contraatacar. Pero esos son rasgos de inestabilidad. Lo verdaderamente poderoso es ser indescifrable. Cuando otros esperan que explotes, pero permaneces sereno. Cuando te insultan y no te inmutas. Cuando te empujan y no caes. Porque tu mente no está atada a su aprobación ni a su caos. Está anclada en algo más profundo. Un principio, un estándar, un código que has elegido para ti. Empieza poco a poco. No necesitas una crisis para construir calma. Comienza donde estás. Cuando alguien te interrumpe, haz una pausa antes de hablar. Cuando te cortan en el tráfico,
Respira en lugar de reaccionar. Cuando llega una crítica, no discutas de inmediato. Pregunta si es cierta. Si lo es, mejora. Si no, ignora. Estos no son signos de debilidad. Son señales de un hombre que posee sus reacciones y no las alquila al mundo. Ese es el cambio. Cuando observas todo pero no reaccionas a nada, dejas de ser controlado. Te conviertes en el que controla. Y el mundo, con todo su ruido y desencadenantes, empieza a perder su agarre sobre ti, no porque se haya vuelto más silencioso, sino porque tú te has vuelto más fuerte. Ya no necesitas responder a cada incendio porque te has vuelto ignífugo, silenciosamente, completamente, inquebrantablemente. 2. Habla menos, percibe más. No necesitas hablar para ser entendido. De hecho, los hombres que menos dicen son a menudo los que más se observan. Lo has visto antes. Un hombre entra en una sala y sin esfuerzo cambia la atmósfera. No es ruidoso, no domina el espacio con palabras, pero la gente lo nota, siente algo en su presencia, algo sólido, algo que no se tambalea. Eso no es carisma, es claridad, es calma construida en silencio. Hablar menos no es ser pasivo, es observar con precisión, percibir con conciencia, mientras la mayoría está ocupada formulando respuestas antes de que la otra persona termine de hablar. El hombre peligrosamente sereno escucha de otra manera. No solo oye palabras, lee posturas, observa movimientos de ojos. Está sintonizado con la tensión detrás del tono de alguien, la duda escondida en su respiración. Ve el mensaje completo, no solo la superficie pulida. Muchos confunden la expresión con la fuerza. Asumen que el poder viene de afirmarte constantemente, de ser la voz más alta en la sala, de siempre tener algo que decir. Pero no se dan cuenta de que la reacción suele ser síntoma de inestabilidad interna. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía en su diario no para impresionar, sino para escucharse a sí mismo. Epicteto enseñaba que tenemos 2 orejas y una boca por una razón. Hablar demasiado pronto suele significar pensar demasiado tarde. Y cuando hablas por impulso, le das tu poder al momento en lugar de retenerlo. Imagina una discusión en una sala de juntas. 2 hombres discrepan. Uno alza la voz, interrumpe. Su energía crece con cada palabra. El otro permanece quieto. Deja que el primero termine. Hace una pausa. Luego dice solo lo necesario, no para dominar, sino para aclarar. Y sin embargo, el segundo hombre es el que todos recuerdan. Su contención dio espacio para que sus palabras tuvieran impacto. Su silencio dio peso a sus pensamientos. No reaccionó emocionalmente, respondió con inteligencia. Eso es influencia sin esfuerzo. Esta forma de pensar, hablar menos y percibir más, transforma cómo las personas interactúan contigo. Empiezan a valorar tu opinión porque es rara y medida. Hacen una pausa antes de desafiarte porque no saben qué estás pensando. Y ese misterio se convierte en poder. No manipulación, no actuación, sino verdadera presencia. El tipo de presencia que calma una sala, no al gritar, sino al existir con una energía serena que otros pueden sentir. Tus palabras tienen peso porque han ganado el silencio del que emergen. El error común es creer que el silencio es debilidad. No responder de inmediato significa que estás inseguro. Pero el silencio real, consciente, es la disciplina emocional en acción. Es la negativa deliberada a alimentar el caos. Es la estrategia de alguien que ha entrenado su mente para valorar el momento sobre la reacción, el significado sobre el ruido. En un mundo adicto a sobreexplicar y sobrereaccionar, ser silencioso es un acto de liderazgo. Y cuando hablas, la gente no solo escucha, se inclina hacia ti. ¿Cómo empezar? Practica dejar que otros hablen primero, no como táctica, sino como hábito de conciencia. Presta atención a lo que no se dice. Observa cómo alguien se inquieta cuando está nervioso, cómo baja la voz cuando miente. Entrénate para escuchar el malestar, no solo el diálogo. Cuando hagas, habla con sencillez. Usa menos palabras. Elimina lo sobrante. Y antes de responder a algo emocional, haz una pausa lo suficiente para saber que estás eligiendo, no reaccionando. Esto no se trata de ser indescifrable por efecto. Se trata de estar lo suficientemente arraigado para que nadie pueda sacarte de tu centro. Cuando hablas menos y percibes más, construyes una especie de dominio silencioso, el que no necesita aplausos, el que no se tambalea,
el que puede atravesar el ruido y aún moverse con claridad. Eso no es actuación, es poder. El tipo de poder que no necesita probarse para hacer sentido. 3. Cuestiona cada influencia antes de que entre. ¿Qué pasa si tus pensamientos no fueran realmente tuyos? ¿Y si cada reacción emocional, cada creencia que defiendes, cada miedo que te aprieta el pecho fuera algo que alguien plantó en ti? No con malicia, sino sutilmente, a través de palabras, de repetición, del goteo constante de influencias que no te detuviste a examinar. La mente, si no está protegida, se convierte en un campo de batalla donde otros luchan por el control, no con armas, sino con ideas. Y la mayoría nunca se da cuenta de que ha sido secuestrada. Estamos rodeados de influencias. Conversaciones, titulares, publicaciones, podcasts, publicidad disfrazada de verdad. La mayoría no pide tu atención. La secuestra. No con lógica, sino desencadenando emociones. Miedo, urgencia, indignación, adulación. El lenguaje se convierte en la herramienta y cuando no estás prestando atención se convierte en una trampa. Por eso los estoicos ponían tanto énfasis en la conciencia, no solo del mundo, sino de lo que entra en tu mente y por qué se le permite quedarse. Epicteto advertía, no es lo que sucede lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y el juicio, si no está entrenado, puede ser comprado, o peor, prestado. En el mundo de hoy, la manipulación emocional es una moneda. Los políticos convierten las metáforas en armas. Los anuncios reescriben tus inseguridades como necesidades. Los influencers venden identidad bajo la máscara del empoderamiento. Y tu mente es el mercado. Cada vez que navegas, miras, escuchas, alguien está pujando por tu creencia. El error no es la exposición, no puedes evitar el mundo. El error es la absorción sin resistencia. La mayoría absorbe narrativas como una esponja, sin filtro, sin escrutinio, solo identificación inmediata. Se convierten en defensores de ideas prestadas, portavoces emocionales de agendas que ni siquiera son suyas. Imagina a un hombre sentado en una cena con sus colegas. El tema cambia a una cuestión controvertida. Escucha, percibe la carga emocional detrás de las opiniones, pero no reacciona. No habla para ganar, no habla para hacer eco. Espera. Luego hace una pregunta tranquila que corta el ruido como un bisturí. ¿Creemos esto porque es cierto o porque se siente bien creerlo? La mesa se queda en silencio. Eso no es arrogancia, es claridad. Es una mente entrenada para cuestionar la fuente, el encuadre, el motivo, antes de permitir que reformule su realidad. Pensar así no te hace frío, te hace consciente, no te aleja de los demás, te acerca a la verdad. Pero también hace algo más, algo raro, te hace resiliente, emocionalmente, mentalmente. Porque una vez que empiezas a filtrar la influencia a través de la razón, tu energía deja de ser reactiva. Dejas de perseguir discusiones, empiezas a elegir el silencio. No como retirada, sino como resistencia. Y eso es poder en su forma más pura, tranquilo, deliberado, consciente. ¿Cómo entrenas esto? Un hábito a la vez. Comienza rastreando tus reacciones. Cuando algo te enfada, haz una pausa y pregunta: ¿quién se beneficia de que me sienta así? Cuando estás de acuerdo con algo inmediatamente, para y pregunta: ¿lo entiendo o solo resueno? Con ello emocionalmente, estudia el lenguaje, nota las exageraciones, observa cómo las palabras se usan para saltarse la lógica y conectar directamente con tu sistema límbico. Cuando lo veas no podrás dejar de verlo, y ahí es cuando tu mente empieza a cambiar, de ser un blanco a ser una fortaleza. Esto es lo que parece la claridad estoica en la práctica. No es desconexión del mundo, sino precisión dentro de él. No es ignorar la influencia, sino diseccionarla antes de que eche raíces. No rechazas ideas, las refinas. No confías en tu primera reacción, la pruebas. Así construyes una mente que no puede ser engañada. Así te mantienes firme cuando otros son arrastrados en todas direcciones. Así entras en el caos y sales intacto. Y todo comienza aquí, con una pregunta tranquila antes de cada respuesta. ¿Es esto mío o me lo plantaron? Esa pausa puede no cambiar el mundo, pero cambiará el tuyo, silenciosamente, completamente, permanentemente. 4. Convierte cada golpe en combustible. Algunos hombres colapsan bajo presión. Otros construyen músculo con ella. Siempre puedes saber en cuál te estás convirtiendo por cómo manejas el dolor.
La mayoría huye de él. Culpan, resisten, intentan adormecerlo o evitarlo con distracciones que los debilitan con el tiempo. Pero el estoico no se inmuta, no busca el sufrimiento, pero cuando llega, lo usa. Porque para una mente disciplinada, el dolor no es solo algo que sobrevivir, es algo que estudiar, refinar, absorber y convertir en fuerza. El mundo moderno nos entrena para temer la incomodidad. Cada revés se trata como un fracaso. Cada crítica se siente como un ataque. Nos condicionan a creer que sentir dolor significa que algo está mal. Pero esa creencia es el verdadero problema. Porque la verdad es que la mayoría del dolor es una señal, no una sentencia. Es retroalimentación. Te muestra qué te controla aún, qué te hiere aún, qué no has dominado aún. Y una vez que lo ves así, se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en combustible. Los estoicos no eran inmunes al sufrimiento. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras soportaba profundas pérdidas. Epicteto enseñaba mientras cargaba las cicatrices de la esclavitud. Pero nunca pidieron que la vida fuera más fácil. Pidieron volverse más fuertes. Trataban la adversidad como entrenamiento, como resistencia que forja músculo, tensión que revela dónde sigue siendo débil. Y así, los golpes no los rompían, los afilaban. Imagina a un hombre que acaba de ser humillado frente a sus pares, menospreciado en el trabajo por alguien con menos experiencia pero más autoridad. Su primer instinto es explotar, defender su nombre, pero se detiene, respira, observa cómo su ego se enciende. No responde de inmediato, en cambio va a casa, toma su cuaderno y escribe. Si esto es cierto, mejora. Si es falso, déjalo pasar. Pero no desperdicies tu energía explicando a quienes no te ven. En ese momento no está evitando el dolor, lo está metabolizando, transformándolo en una fuerza que no se ve, pero se sentirá con el tiempo. Eso es lo que hace a un hombre inquebrantable. No la ausencia de presión, sino la capacidad de absorberla sin perderse. La resiliencia emocional no se trata de no sentir, sino de no dejar que esos sentimientos definan tu próximo movimiento. Se trata de permanecer arraigado cuando la vida intenta desarraigarte. Y cada golpe que soportas sin reaccionar imprudentemente añade una capa a tu armadura interior. No creces desde la comodidad, creces al elegir la respuesta correcta en momentos incómodos. Pero no es así como piensa la mayoría. Tratan cada insulto como una herida que debe ser vengada, cada fracaso como un veredicto sobre su valor. Se derrumban porque esperan paz de un mundo que no la promete. El estoico, en cambio, espera desafíos y se prepara para ellos. No con fuerza bruta, sino con quietud interior. No dominando a otros, sino comandándose a sí mismo. Para empezar a pensar así, cambia tu respuesta a la incomodidad. Cuando algo duele, no lo evadas. Examínalo. Pregunta qué te está enseñando sobre tus apegos, tus expectativas, tu ego. La próxima vez que te rechacen, no busques validación, fortalece el autorrespeto. Cuando tus planes se desmoronen, no te quejes. Adapta. Y cuando la vida golpee, no te encojas, absórbelo. Déjalo presionar contra ti. Luego empuja de vuelta. No con rabia, sino con disciplina. Cada moretón, cada decepción, cada pérdida puede ser materia prima o sufrimiento desperdiciado. Depende de lo que hagas después. El hombre que elige convertir cada golpe en combustible deja de ser vulnerable al caos. Porque ahora incluso la tormenta trabaja para él. Y ese es el cambio que te hace intocable. No invulnerable, sino entrenado, templado, inquebrantable desde dentro. 5. Deja que el silencio lleve el peso. ¿Por qué el silencio inquieta a algunas personas más que la confrontación? Porque el silencio no es ausencia, es presencia condensada. Es la elección de no hablar cuando fácilmente podrías hacerlo. Es poder bajo control total. En un mundo donde todos corren a reaccionar, donde las voces más altas suelen ser las menos reflexionadas, el silencio se ha convertido en un arte perdido. Pero para el estoico, el silencio no es retirada. Es el campo de batalla donde la mente afirma su dominio sin decir una palabra. El silencio, cuando es deliberado, no es vacío. Es un límite. Una forma de desapego emocional que no rechaza a los demás, sino que se niega a ser arrastrado a su tormenta. Es el tipo de quietud que convierte los argumentos en ecos y la tensión en polvo. La mayoría piensa que hablar de inmediato prueba confianza, pero el hombre que permanece callado
Mientras otros atacan, no está inseguro, no está convencido de que el ruido traerá claridad. Habla solo cuando lo que dice afilará el momento, no lo enturbiará. Imagina a un hombre siendo desafiado en público. Otro hombre lo interrumpe, alza la voz, intenta afirmar dominio con volumen. La mayoría contraatacaría, se defendería, probaría, pero este permanece firme. No se inmuta, no explica, espera, deja que la energía se consuma sola. Luego dice una frase tranquila, tal vez dos, no para atacar, sino para restaurar la dirección. La sala escucha, no porque lo exigió, sino porque hizo que el silencio hablara primero. Eso no es actuación, es entrenamiento. Los estoicos entendían que las palabras solo tienen peso cuando están respaldadas por el autodominio. Epicteto dijo, si quieres ser fuerte, aprende a disfrutar siendo malentendido. Ese tipo de fuerza es raro, porque requiere soltar la necesidad de estar siempre en lo correcto, de ser siempre escuchado, de corregir siempre a los demás. Hace falta más poder para contener la lengua que para usarla, especialmente cuando el ego pide represalias, especialmente cuando el silencio incomoda a otros. A menudo confundimos reaccionar con responder. Pensamos que el silencio es debilidad, que debemos defendernos siempre o perderemos el control. Pero el control real no viene de dominar un momento, sino de no necesitar hacerlo. El estoico no juega al ajedrez emocional con personas que prosperan en el conflicto. Se sale del tablero por completo, porque sabe esto. No todo argumento merece una respuesta. No toda provocación vale tu energía. No toda batalla honra tu tiempo. Practicar este tipo de silencio no es reprimir. Es dominar el instante entre el estímulo y la respuesta. Cuando sientas que la ira crece, haz una pausa. Cuando te sientas insultado, no busques una réplica. Busca dentro. Pregunta, ¿vale esto perturbar mi paz? Si la respuesta es no, no digas nada. Deja que tu quietud lleve la respuesta. La gente recordará eso mucho más que cualquier cosa que pudieras haber dicho. Y más importante, tú lo recordarás como evidencia de tu disciplina emocional. Empieza a aplicarlo en tu vida diaria. Cuando alguien te corta a media frase, haz una pausa en lugar de competir. Cuando tu teléfono vibra con un mensaje que despierta emociones, espera antes de responder. Deja que el silencio filtre tus sentimientos. Cuando te tiente ganar un debate, inútil en línea, elige no hablar. En cada momento donde el ruido parece la opción predeterminada, elige la quietud. No como táctica, sino como estándar. Con el tiempo tu silencio ganará presencia, y la gente lo sentirá, aunque nunca lo entienda. Un hombre silencioso en control de sí mismo no es invisible, es inolvidable, porque su contención transforma la sala, no con volumen, no con fuerza, sino con el peso de una mente que no necesita ser vista para ser sentida. Deja que tu silencio sea ese tipo de poder, refinado, preciso, intocable. 6. Redefine el marco antes de comprometerte. El conflicto rara vez se trata de lo que se dice, sino del marco en que se coloca. La mayoría lucha dentro de la definición del problema de alguien más. Reaccionan dentro de una caja que no construyeron. Por eso siempre se sienten acorralados. El estoico no hace eso. Da un paso atrás. Redefine los términos. Cambia el contexto antes de responder. Porque el control no se trata solo de lo que dices. Se trata de cómo moldeas el espacio donde se crea el significado. Redefinir no es distorsionar la realidad. Es traer claridad a ella. Cuando una persona te acusa, intenta arrastrarte a su campo emocional. Quiere que te defiendas, que expliques, que reacciones. Pero esa dinámica ya está inclinada. Ya no estás discutiendo la verdad. Estás luchando por el equilibrio en una conversación diseñada para hacerte perderlo. El estoicismo te enseña a romper ese marco, no con fuerza, sino cambiando la dirección. De la acusación a la comprensión, de la emoción a la estructura, del ruido al significado. Imagina que entras en una reunión donde el tono ya es hostil. Te culpan por un retraso. Las voces están tensas. Alguien lanza un comentario pasivo-agresivo al otro lado de la mesa. La mayoría se defendería. Algunos responderían con brusquedad. Pero el hombre que domina la sala no se inmuta. No refleja la tensión. Hace una pausa. Reescribe la conversación en un solo movimiento. Antes de asignar culpas, entendamos qué pasó realmente y qué es lo más importante de ahora en adelante. Esa frase no escala. Resetea, remoldea, redefine. Sin necesidad,
de dominar, lidera. Este tipo de encuadre es una forma rara de poder. No depende de la astucia, depende de la claridad, de estar lo suficientemente arraigado para no necesitar la ventaja, pero lo suficientemente hábil para guiar a toda la sala sin alzar la voz. El error común es asumir que el poder viene de hablar más alto, ser más asertivo o tener la última palabra. Pero el verdadero poder es invisible. Es la capacidad de definir cómo se percibe un momento, no por la fuerza, sino por la precisión. Los estoicos usaban esta mentalidad constantemente. Cuando los insultaban, no defendían su ego. Cuestionaban el valor del insulto en sí. Cuando los rechazaban, no interiorizaban el juicio. Reexaminaban qué se había perdido realmente. Marco Aurelio escribió: «Elige no sentirte herido, y no te sentirás herido». Eso no es negación, es control del marco. Es negarse a ser emocionalmente poseído por la lente de alguien más. Aplicar esto en la vida diaria comienza con un hábito. No aceptes el primer marco emocional que te presentan. Haz una pausa. Reposiciona. Si alguien habla con agresión, no iguales su tono, bájalo. Si la conversación es sobre culpas, hazla sobre soluciones. Si alguien intenta definirte, cuestiona la premisa. Responde con dirección, no con defensa. Cuando alguien dice, siempre haces esto, no te enredes. Responde, ayúdame a entender cuándo empezó a sentirse así. Ese cambio no es debilidad, es liderazgo. La calma bajo la acusación es control. Y el hombre que redefine con claridad es al que otros siguen, a menudo sin saber por qué. Esta mentalidad no solo protege tu paz, afina tu percepción, te ayuda a leer entre las emociones y rastrearlas hasta la inseguridad, el miedo, el ego. Empiezas a ver no solo qué dice alguien, sino por qué necesitaba decirlo de esa manera. Y una vez que lo haces, puedes responder de maneras que calman la situación sin absorberla. Vivir así es entrenarte para definir cada momento desde dentro, hacia afuera. Ya no te arrastran al peso emocional del mundo. Mantienes tu marco, cambias el marco y moldeas el resultado, no abrumando a las personas, sino viendo lo que ellos no ven y respondiendo desde donde no pueden. Eso es presencia sin ruido, dirección, sin dominación. Y en un mundo que reacciona rápido y habla alto, ese tipo de claridad tranquila no solo es rara, es inquebrantable. 7. Evoluciona sin descanso, incluso en la maestría. Quedarte igual es una de las decisiones más peligrosas que un hombre puede tomar, especialmente cuando ya es bueno en lo que hace. La comodidad construye una decadencia silenciosa. Y la forma más sutil de declive no es el fracaso, es el éxito que deja de crecer. El estoico no teme la imperfección, teme el estancamiento, porque el momento en que crees que has terminado de convertirte, empiezas a olvidar cómo pensar. El crecimiento no siempre es ruidoso, a veces parece desaprender, a veces se siente como estar quieto cuando en verdad tu base se está profundizando. La mente que evoluciona sin descanso es aquella que nunca se endurece alrededor de su identidad actual. No se aferra a la idea de estar en lo correcto. Valora ser refinada. Ese refinamiento no es glamuroso. Sucede en el silencio, en la repetición, en momentos donde nadie mira, pero todo está cambiando. Un hombre que practica este tipo de pensamiento nunca está atrapado en la versión pasada de sí mismo. Cuestiona sus suposiciones incluso cuando funcionan. Ajusta incluso cuando gana. Nunca deja que la claridad pasada se convierta en ceguera presente. Esto no es inseguridad, es maestría en construcción. Los estoicos no reclamaban la sabiduría como un destino. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero escribía cada mañana como estudiante. Sabía que la sabiduría es frágil cuando no se renueva. El error que comete la mayoría es pensar que han terminado, que una vez que han encontrado un sistema, una creencia o un nivel de desempeño que funciona, ahora pueden descansar. Pero la permanencia no existe en un mundo que cambia cada hora. Y la mente que se niega a adaptarse eventualmente será superada, superpensada y superada por una que es más silenciosa pero sigue en movimiento. El estoico entrena su juicio como un artesano, moldeándolo con fricción, afilándolo con retroalimentación, reparándolo con honestidad. Imagina a un hombre de unos 50 años, exitoso, respetado, confiable. Se despierta temprano, no porque tenga que hacerlo, sino porque elige hacerlo. Todavía lee, todavía entrena, todavía se pregunta qué podría mejorar. En una reunión, cuando un colega más joven cuestiona su método, no se defiende. Escucha. Luego responde con un ligero cambio de tono.
Eso podría funcionar mejor. Probémoslo. El poder no abandonó la sala. Evolucionó. Eso es lo que significa llevar la fuerza con humildad y curiosidad. La curiosidad no es un vagar sin rumbo. Es una búsqueda enfocada, no solo de conocimiento, sino de autoconciencia. Es preguntar no solo qué funciona, sino qué está cambiando. Y lo estoy haciendo yo. No es obsesionarse con la reinvención, sino mantenerse despierto al refinamiento. En este marco, cada día se convierte en un punto de control, no un marcador, un punto de control que pregunta: ¿a qué sigo aferrándome que ya no sirve? ¿Qué creencia he superado pero sigo defendiendo? Ese es el tipo de pensamiento que no puede romperse, porque nunca es lo suficientemente rígido para quebrarse. Para aplicar esto, no necesitas una renovación completa de tu vida. Necesitas practicar hacer preguntas honestas. ¿Qué hábitos haces por inercia, no por significado? ¿Qué parte de tu pensamiento se siente segura pero sin probar? ¿Qué retroalimentación has evitado porque amenazaba la versión de ti mismo a la que estás apegado? Escribe las respuestas. Estúdialas. Deja que perturben tu comodidad lo suficiente para estirar tu límite. Ese límite es donde creces. Y el crecimiento, cuando se persigue con disciplina, no te hace caótico, te hace arraigado. No en dogmas, sino en dirección. No en orgullo, sino en propósito. Evolucionar sin descanso no es borrar quién eres, es asegurarte de que quién eres sigue siendo relevante para hacia dónde vas. Y el hombre que vive así, que refina en silencio, cuestiona constantemente y se adapta sin miedo, se vuelve inquebrantable no porque resista la presión, sino porque se remodela bajo ella, una y otra vez hasta que nada externo puede definirlo de nuevo. La verdadera fuerza no grita, no exige ser vista, vive en la forma en que piensas, en cómo respondes cuando la vida te presiona, cuando las personas te prueban, cuando el mundo a tu alrededor se siente ruidoso, caótico y exigente. Lo que acabas de explorar no son tácticas, son disciplinas mentales, formas profundas y estables de pensar que forman la base de un hombre inquebrantable, y no están fuera de tu alcance. Observar todo y no reaccionar a nada es una disciplina de percepción. Hablar menos y percibir más es un dominio de la presencia. Cuestionar la influencia antes de que entre es una defensa de tu mente. Convertir cada golpe en combustible es cómo transformas el dolor en poder. Dejar que el silencio lleve el peso es saber cuándo la quietud dice más que el sonido. Redefinir el marco es convertirte en el que controla el significado, no solo la reacción. Y evolucionar sin descanso, incluso en la maestría, es mantenerte vivo por dentro, afilado, humilde y libre. Estas no son decisiones de una sola vez, son prácticas diarias. Construyes disciplina emocional por lo que haces en los momentos tranquilos. Construyes fuerza mental por cómo piensas cuando nadie te observa. Que esto sea el comienzo de tu entrenamiento, no solo para la calma, sino para la claridad. No solo para la paz, sino para el mando interior. Practica un pensamiento cada día. Redefine un conflicto. Quédate en silencio cuando te tiente reaccionar. Reclama tu energía de lo que te drena. Y cuando empieces a pensar así, lo verás. La gente no sabrá por qué, pero lo sentirá. Tu presencia cambiará. Tu resiliencia hablará antes que tú. Si alguna de estas mentalidades ya te ha cambiado o si estás trabajando en ella ahora, comparte tu historia en los comentarios. Alguien más podría necesitarla más de lo que imaginas.